grupo 1 que responda. A ver, grupo 1. ¿Escuchan? No ¿Se me escucho. escucha? No, perdón, ahí. A ver. Habíamos hablado de que era un angina estable de clase funcional tipo 1 y que la etiopatogenia estaba dada por la aterosclerosis. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces. ¿Se acuerdan el dibujito? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Perdón. ¿Se acuerdan el dibujito que yo les había hecho en las clases pasadas, donde analizábamos el céfalo caudal, todo lo que tenía? Bueno, este es el mismo dibujo, le saqué todo lo otro porque, bueno, ya nos había quedado bastante claro. Para poder hablar más que nada del Angor, ¿está? Alan tenía un dolor retroesternal, 4 de 10, opresivo, a grandes esfuerzos y que se dé con el reposo. Y habíamos dicho que tenía todas las características de un Angor, ¿verdad? Más que nada por el dolor retroesternal opresivo y que se daba a grandes esfuerzos y se seguía con el reposo, que traducía enfermedad coronaria por frecuencia aterosclerótica dentro de lo más frecuente, ¿está? Entonces, ¿cómo se puede presentar la enfermedad coronaria aterosclerótica? Se puede presentar de 3 formas, ¿está? Podemos tener el síndrome coronario agudo, que es el infarto, es una forma de presentación. Puede ser muerte súbita, una segunda forma de presentación. Y la tercera forma de presentación es la enfermedad crónica coronaria, ¿está? Que vendría a ser el caso de Alan. Entonces, esto lo van a ver mejor en la clínica, pero me interesa clasificar el Angor para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿está? Primero que nada decimos que es un Angor típico, ¿está? ¿Por qué decimos que es típico? Bueno, para que sea típico tiene que cumplir 3 condiciones. La primera es que sea un dolor retroesternal. La segunda es que sea un dolor que se manifiesta con esfuerzo físico. Y la tercera es que ese dolor se da con... Se da con el reposo o con nitritos sublinguales, ¿está? Que entonces podemos decir que Alan tiene un Angor típico porque cumple esas 3 condiciones. Si cumpliera solamente 2 de 3, diríamos que es un Angor atípico, ¿tá? Y si cumpliera solo 1, decimos que es un dolor, precordial, que es importante después ver la etiología, pero bueno, son pocas las probabilidades de que sea un dolor por enfermedad coronaria, ¿tá? Bien. Y después de acá lo más importante, que me interesa que lo entiendan bien, es la parte estable e inestable. Como les dije, hay 3 formas de manifestarse la enfermedad coronaria aterosclerótica, ¿está? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que detectan que tiene un Angor o manifestaciones cardiovasculares o lo que sea, es importante saber si ese Angor, primero que nada, las características, ¿verdad? Le hacen el ATLIEF como cualquier dolor, cuando aparece, cómo es el tipo, intensidad, irradiación, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y debido a eso, poder identificar si ese Angor es estable o es inestable. Porque ante un Angor inestable, nosotros tenemos que parar la antena, ¿está? Porque esa persona puede estar teniendo un infarto o puede haber tenido un infarto en caso de que ese Angor sea inestable. Entonces, ¿cuándo decimos que el Angor es inestable? La primera característica es cuando el Angor ha cambiado en sus características, por ejemplo, en sus desencadenantes, en su aparición, en el tiempo que dura, en alguna de las características del Angor, ha cambiado. Si ese Angor se permanece incambiado en 60 días, en todas sus características, decimos que la persona tiene un Angor estable. Que es el caso de Alan, ¿verdad? No había cambiado nada en sus características. Aparecían las mismas circunstancias, duraba más o menos lo mismo, era el mismo tipo de dolor, no irradiaba a ningún lado, etc. Pero a su vez hay otras formas de decir que ese Angor es inestable, ¿está? Podemos decir que un Angor es inestable si es un Angor que debuta con una clase funcional 3-4, ¿tá? No va aumentando, debuta de una con una clase funcional 3. Si es un Angor que aparece en el reposo, si el paciente está mirando la tele y le viene ese Angor, tenemos que parar la antena porque está pasando algo ahí importante, ¿verdad? También decimos, bueno, que es inestable si cambia de clase funcional, ¿verdad? Si la semana pasada el Angor se le despertaba cuando
cuando caminaba 5 cuadras y ahora cuando se baña aparece el dolor. Ahí tenemos que parar la antena también porque es algo que está evolucionando, ¿verdad? Que está cambiando. Y bueno, también, por ejemplo, decimos que un Angor es inestable si aparece un episodio de Angor después de un mes, en el mismo mes en el que el paciente ya tuvo un YAM, un infarto, porque nos hace pensar de que, bueno, de que se puede haber migrado el stent o algo haber quedado mal, ¿está? Entonces, decimos que el Angor de Alan es estable, ¿verdad? Se permaneció dentro de 60 días, o ni siquiera aclara el tiempo, con las mismas condiciones, no es un Angor de reposo, no es un Angor que debutó con clase funcional 3, el paciente no tuvo ningún YAM previamente, y bueno, decimos que es un Angor estable, ¿está? ¿Qué hacer si nosotros tenemos un paciente con un Angor estable? Bueno, por lo general a estos pacientes lo primero que se le hacen son estudios electrofisiológicos. Es el estudio que capaz que algún abuelo o algún padre de ustedes se lo hicieron, que es el que la monitorización electrocardiográfica mientras andan en una bicicleta, para saber si hay cambios en el segmento ST, que es lo que va a determinar justamente electrocardiográficamente los infartos, ¿está? Estos pacientes, si le hacemos los de Angor estable, si le hacemos un electro en una policlínica o en donde sea, probablemente no tengan ningún cambio en el electro, ¿tá? Puede haber algunos cambios, por ejemplo, de secuelas, de infartos, pero no van a tener cambios significativos en el electro. A pacientes que tengan Angor inestable, ¿sí? Si nosotros le hacemos un electro y hay cambios importantes en el segmento ST, tanto un supra como un infra, o sea, que aumenta el nivel o que baja el nivel, o sea, está cambiado del eje donde tiene que estar, ahí que hacemos diagnóstico de síndrome coronario agudo, ¿tá? Es un diagnóstico clínico electrocardiográfico. ¿Sí? ¿Se entendió entonces por qué decimos que es una enfermedad coronaria crónica y por qué es un Angor estable? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces después le preguntaba cuál era el mecanismo etiopatogénico de esto, ¿verdad? Y ellos dijeron aterosclerótico, ¿sí? Bien, entonces, decimos que la aterosclerosis es una enfermedad metabólica inflamatoria, crónica y progresiva que comienza en la infancia y tiene sus manifestaciones principales en la edad adulta, media y avanzada. Eso es un concepto importante, porque nosotros sabemos que todo lo que es aterosclerosis, por lo menos lo pensamos y sabemos que se da en la edad adulta, en veteranos, más viejitos, un poco más jóvenes a veces, porque bueno, nuestros hábitos no son los mejores. Pero saber que la enfermedad comienza en la infancia, ¿tá? No es una enfermedad que comienza en la adultez. Comienza en la infancia, pero sí sus manifestaciones clínicas van a ser en la adultez. Bueno, son lesiones de la íntima que sobresalen y obstruyen la luz y que debilitan la capa media y que afectan arterias elásticas y musculares de mediano y gran calibre, ¿tá? Una de las más afectadas es la aorta abdominal, y bueno, y si seguimos en frecuencia, las carótidas, las arterias del polígono de Willis, las arterias de los miembros inferiores, etc. Un concepto importante es no confundir aterosclerosis con arterioesclerosis, ¿tá? La arterioesclerosis nos habla de una lesión de la arteria, un debilitamiento, una disminución de, por ejemplo, de la elasticidad de la arteria, pero que no tiene por qué estar asociada a una placa de ateroma, ¿tá? Muchas veces tenemos aterosclerosis y arterioesclerosis, pero no se relaciona a placa de ateroma, ¿tá? Es una patología de la arteria. A diferencia de la aterosclerosis, que es justamente el proceso que les acabo de decir. Y bueno, entender el concepto de aterogénesis como toda la transición que se hace en las placas de ateroma, la placa hasta llegar a una placa de ateroma, ¿tá? Todas las fases que va teniendo esa placa en su formación, ¿sí? Bueno, acá hablan un poco de la aterogénesis. Acá les hice un esquema. A mi entender, hubiese sido mejor que la pregunta de disfunción endotelial estuviese primero y después la de aterosclerosis, porque así se va entendiendo todo el proceso desde el principio hasta el final. Pero bueno, estaban cambiadas. Así que, nada, hablar un poquitito de disfunción endotelial acá, después lo profundizamos en la pregunta, pero para que se entienda. Básicamente, si nos preguntamos cómo se forma la placa de ateroma, tenemos que empezar acá. Hay ciertos estímulos, ¿tá?, que pueden ser patológicos o fisiológicos. Yo les puse acá, por ejemplo, un tipo de estímulo puede ser una lesión o exposición a un mediador patológico, pero también si hay una estimulación de las vías fisiológicas de lo normal, pero una estimulación excesiva, a la cual no estamos acostumbrados, también va a tener el mismo efecto, ¿tá? Algunos de esos estímulos son, por ejemplo, sobrecarga hemodinámica, como pasa en la hipertensión o en los flujos turbulentos, en los sectores de las arterias donde se da el flujo turbulento, ahora lo vamos a ver.
Productos lipídicos como LDL modificadas, LDL oxidadas, como vimos en diabetes y en obesidad. ¿Se acuerdan que yo les conté todo el proceso? Que las LDL, por todo el recorrido que hacían, terminaban siendo más pequeñas, más densas, tenían menos contenido de triglicéridos y más de ésteres de colesterol. ¿Se acuerdan de eso que yo les conté? Que podían penetrar más en la barrera endotelial. Bueno, LDL modificadas. O radicales libres con el consiguiente estrés oxidativo, ¿tá? Entonces, estos estímulos lo que genera es una activación endotelial, ¿tá? Entonces, la célula endotelial se activa y lo que hace es expresar moléculas de adhesión, secretar factores pro y anticoagulantes, citoquinas, quimoquinas y factores de crecimiento, ¿sí? Y todo esto, específicamente citoquinas y quimoquinas y moléculas de adhesión, lo que van a lograr es un reclutamiento de leucocitos al lugar, o sea, al endotelio, a la íntima, ¿tá? Y con ello, que las células se peguen al endotelio, ¿tá? Bien. Esta respuesta, en teoría, es una respuesta protectora, ¿tá? No lo pensemos como algo malo, no, como algo disfuncionante. En este momento el endotelio no está andando mal, ¿tá? Está andando bien, está respondiendo ante los estímulos que le están llegando, ¿sí? Pero bueno, a partir de esto, como pasa en otros procesos, con lesiones, por ejemplo, de cicatrización y reparación, en donde se termina perdiendo la función de algo por tanta cicatrización y tanto, no sé, tejido conjuntivo que se va poniendo, es a partir de esta respuesta sana, ¿tá? Fisiológica, que se empieza a generar toda la disfunción, ¿tá? Bueno, entonces, dentro de las células que se reclutan, como les puse acá, se reclutan leucocitos, están los macrófagos, ¿tá? Estos macrófagos lo que hacen por sus receptores scavenger es ingerir las LDL oxidadas, por ejemplo, en personas, en patologías como por ejemplo obesidad o diabetes o lo que sea, que sabemos que estas LDL están modificadas, le llamamos oxidado a unas LDL que están modificadas, ¿sí? Pero que particularmente son LDL que se unen más a esos receptores de los macrófagos y menos a los receptores de LDL, ¿tá? Entonces es como la combinación perfecta para que se unan los macrófagos e ingresen, ¿tá? Entonces, ingieren esas LDL oxidadas, ¿sí? Y se van convirtiendo en lo que se llaman células espumosas. Las células espumosas son macrófagos llenos de lípidos, ¿tá? Son macrófagos que van ingiriendo esas LDL modificadas, ¿tá? Oxidadas, y se convierten en la célula espumosa, que es el principio, todo lo precursor, ¿tá? Para la lesión número 1, que es el punto graso, ¿sí? Bien. A su vez, estas LDL oxidadas, ¿tá? Tienen la capacidad de estimular la secreción de factores de crecimiento, citoquinas y quimoquinas, estimulando y generando un loop positivo, una retroalimentación positiva del reclutamiento de células, ¿verdad? Si ya se reclutaban acá células por todo lo de la célula endotelial, a su vez que las LDL oxidadas estén reclutando más, potencian todo el ciclo, ¿verdad? Bien, entonces ese reclutamiento va a generar un estímulo proinflamatorio, se están reclutando células que normalmente actúan en la inflamación, ¿sí? Y a su vez se están estimulando en los vasos sanguíneos, en el endotelio, moléculas de adhesión, ¿tá? Como es la vascular y la celular, las selectinas también, ¿sí? Que justamente lo que hacen es que cuando esas células llegan al sitio, se unan al endotelio, ¿tá? Se unan mediante esas moléculas al endotelio, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bueno, entonces acá vamos al proceso de aterogénesis. Esto lo van a tener que aprender sí o sí porque se los preguntan siempre y les encanta preguntarlo. La verdad que es bastante memoria, pero bueno, yo les dejé acá unos esquemas que espero que les ayuden, que por lo menos a mí cuando estudié me ayudaron. Bueno, la lesión número 1, estas lesiones se clasifican primero en 6 lesiones, ¿tá? Y la hace la American Heart Association, ¿tá? Son lesiones que se clasifican a nivel internacional y son 6. Así que si les preguntan por la 1, tienen que saber cuál es la 1, la 3, cuál es la 3, la 6, cuál es la 6, ¿tá? Bien, la lesión número 1 es lo que llamamos punto graso, ¿tá? Es la primera lesión de todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las células espumosas, como habíamos visto acá, ¿tá? Se empiezan a acumular, ¿tá? Empiezan a comerse las LDL oxidadas, empiezan a formar células espumosas con lípidos intracelulares, ¿sí? Y a su vez empiezan a llegar macrófagos para hacer la misma función, ¿verdad? Encontrar los lípidos que encuentren y comérselos y generar células espumosas, células espumosas, células espumosas. Bien, eso es lo que se llama punto graso, que es básicamente células espumosas y macrófagos, ¿tá? No es una lesión que se vea a simple vista y no tiene ninguna manifestación clínica, ¿sí? Esto no va a tener ninguna traducción, no va a tener ningún síntoma, ¿sí? Esta lesión se forma en la primera infancia, ¿tá? Aproximadamente de 6, 7 años, por ahí, un poco menos, ¿sí? Bueno,
La lesión número 2 ya cambia. Vamos a tener la célula espumosa fagocitando los lípidos y las LL oxidadas, ¿tá? Pero a su vez va a empezar a acumularse lípido extracelular a esta lesión, ¿tá? Y van a empezar a llegar linfocitos T, ¿tá? O sea que esta lesión, que es la estría grasa, ¿tá? Se caracteriza por eso, por la llegada de linfocitos T y la presencia de líquidos extracelulares, aparte de lo ya nombrado que vendría a ser esto, ¿sí? Bueno, estas lesiones tienen coloración amarillenta, no son elevadas, por lo tanto no obstruyen la luz y no generan síntomas, pueden desaparecer, ¿tá? Y bueno, el punto clave es la llegada de leucocitos, linfocitos y también llegan otros leucocitos, ¿tá? Y es una lesión que se da a los 10 años, ¿tá? Aparece ahí a los 10 años. Después, la número 3, lo mismo, célula espumosa con lípidos intracelulares, lípidos extracelulares, linfocitos T, me faltaron los macrófagos, pero también están. Y bueno, y en esta lesión es donde aparecen las células musculares lisas, ¿tá? Empiezan a llegar las células musculares lisas, son poquitas, no es la lesión que se caracteriza por más cantidad de células musculares lisas, es lo que llamamos preateroma, ¿tá? Y bueno, lo importante es eso, que hay un depósito lipídico entre las células musculares lisas y las células espumosas. Son lesiones que también son silentes, ¿tá? O sea, la lesión 1, 2 y 3 no tienen ninguna traducción clínica, ¿sí? Y son las que aparecen a partir de la tercera década, ¿tá? Empiezan a formarse ahí a los 30. Bien, la lesión número 4 ya es el ateroma propiamente dicho, ¿tá? Como vemos acá, tiene la célula espumosa, me faltaron los lípidos intracelulares, pero bueno, estarían acá, los lípidos extracelulares, los macrófagos, los linfocitos T. Y la particularidad que tiene esta lesión es que se empieza a formar un núcleo, ¿tá? Lipídico o core lipídico, donde va a estar colesterol, o sea, formado por colesterol y ésteres de colesterol, entre otras cosas, después vamos a ver bien qué más tiene. Tiene, por ejemplo, cuando las células empiezan a morir, los restos celulares se van para ese core lipídico, o sea, está lleno de detritos celulares. Y bueno, acá es donde se empieza a formar la cubierta fibrosa, ¿sí? Que la cubierta fibrosa está formada por células musculares lisas y colágeno, que va a ser lo que va a envolver toda la lesión, o sea, lo más externo, ¿sí? Ya. Bueno, acá core lipídico, bueno, esta lesión sí va a generar alteraciones en el flujo, va a ser clínicamente traducible según la arteria que esté afectando. Si lo que afecta es la carótida, como le pasa a Alan, perdón, la carótida no, perdón, las coronarias, como le pasa a Alan, lo que va a generar es justamente eso, ¿verdad? Una obstrucción en el flujo, que cuando Alan haga actividades físicas y necesite pasar y llegar más oxígeno a la zona para irrigarla, para que llegue el oxígeno y no se muera el miocardio, va a generarle ese dolor porque esa zona va a estar en isquemia. Bueno, y eso, cubierta fibrosa, células musculares lisas y colágeno. Y bueno, son lesiones que aparecen luego de la tercera década, por lo general ahí a los 40. Bueno, la lesión número 5 es lo que se llama fibroateroma, Esta lesión sí va a ser la que tiene, o sea, en la que más importa las células musculares lisas, Es la lesión donde va a haber mayor cantidad de células musculares lisas. Van a estar los macrófagos también, el core con colesterol y ésteres de colesterol, y bueno, la cubierta fibrosa igual a la anterior, Y lo que es importante de esta lesión es que las células musculares lisas empiezan a sintetizar matriz extracelular, La matriz extracelular, básicamente lo que genera es eso, acumulación de colágeno entre la luz y el núcleo graso, Y esta lesión afecta las capas generando estenosis importante, A su vez, se ha visto que en esta lesión las células espumosas generan y secretan factor de crecimiento derivado de plaquetas, tratando de reclutar plaquetas, ¿sí? Y un dato importante es que la matriz extracelular es un factor importantísimo en lo que es la vulnerabilidad de la placa, Es lo que va a determinar la estabilidad o la inestabilidad de la placa, ¿sí? La matriz va a estar formada por colágeno tipo 1 y tipo 3, proteoglicanos, elastina, y lo que va a influir justamente en la cantidad de matriz extracelular son las metaloproteasas, que lo que hacen es degradar la matriz extracelular, por lo tanto lo que haya de matriz extracelular va a depender de cuánto lo produzca la célula muscular lisa y cuánto lo degrade la metaloproteasa, ¿sí? Y esta lesión se da en la cuarta década, más o menos. Y por último, la lesión número 6, que son las últimas,
es la placa complicada, es la rotura de la placa, ¿tá? Es una lesión que puede aparecer a partir de la lesión 5, o sea, del ateroma o del fibroateroma, de cualquiera de las dos, ¿tá? Y bueno, es lo que va a generar más que nada los síntomas agudos, ¿verdad? O sea, puede haber fisura, hemorragia, trombosis, y es lo que va a tapar y generar síntomas agudos y eventos agudos como un llamo o un ACV, ¿tá? ¿Se entendieron las placas? Esto es básicamente memoria pura, o sea, no hay mucho para entender, es más bien acordarse qué es lo que pasa en cada una. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Una cosa importante es que tenemos que saber que un paciente puede tener muchas arterias afectadas, ¿tá? Pero que no en todas esas arterias se va a dar, van a estar las lesiones en el mismo nivel, ¿tá? Podemos tener en arterias donde haya lesiones tipo 2, en otra que haya lesiones tipo 5, en otras que haya lesiones tipo 4, ¿tá? O sea, el concepto importante es que coexisten las lesiones, ¿tá? O sea, no tienen por qué estar todas en el mismo estadio, ¿tá? Vamos a encontrar diferentes estadios según la arteria que veamos, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí, decime. Tengo una pregunta. En las etapas, en los estadios 2, 3, también se puede romper la placa que se está formando y generarte un émbolo. Bueno, como poder romperse se puede, pero por general no son placas muy vulnerables, ¿me entendés? Eso se da más bien en la placa complicada, ¿tá? Fíjate que la placa tipo... ¿Cómo? Perdón. No, que había entendido al revés. No, siempre la rotura de las placas y los eventos se van a dar en las placas más avanzadas, siempre, específicamente en la tipo 6, por eso los IAM y los ACV pasan a ciertas edades, ¿verdad? Y no nos pasa a los 20, a los 30, ¿está? O sea, por eso lo más común es que se dé en pacientes más viejos, ¿sí? Que es donde se dan, o sea, donde las lesiones son más avanzadas, ¿está? Bueno. ¿Puedes poner un segundo la diapo de la tipo 4? Sí. Ahí va, el core, bien. ¿Está? Ahora igual vamos a ver. Una duda. Sí, decime. Porque en el video que habían subido acerca de la aterosclerosis, cuando hablaban de la placa de ateroma en etapa 4, decían que como la cubierta fibrosa era más débil que la del fibroateroma, era como más probable que las ateroma de etapa 4 produjeran eventos agudos. ¿Eso es así o lo entendí mal? No, a ver, lo que pasa es que con respecto a la probabilidad en cada lesión, en realidad, la verdad, eso vayan a leer porque no lo recuerdo. Lo que sí les puedo decir es que una placa fibrosa va a ser más vulnerable, ¿tá? Siempre que tenga menor cantidad de matriz extracelular, ¿sí? Que por ejemplo en la placa número 5, yo les conté que era donde más se generaba la matriz extracelular, por ende ahí en la placa número 4 puede llegar a tener cierto riesgo, ¿ah? Por ejemplo, donde haya más macrófagos que estén secretando metaloproteasas y por ende estén eliminando esa matriz extracelular, donde haya menos colágeno, donde la placa sea más fina, todos esos son factores que sí, que ustedes tienen que saber que son más propensos a generar una rotura de placa, ¿tá? Una rotura tipo una placa número 6, ¿tá? Pero es lo que te digo, va a depender en realidad de cómo esté esa lesión tipo 4, ¿me entendés? No sé si me expliqué. Sí, se entiende. La verdad, si es tipo 4 o tipo 5, no me acuerdo. Pero está. Lo que tienen que saber sí son las características de esa placa fibrosa, que es lo que genera la rotura, ¿está? O la vulnerabilidad. Que ahora lo vamos a ver mejor igual. ¿Alguien más tiene alguna duda de esto? A su vez, miren que esto puede variar según el libro, según si ustedes buscan justamente en la guía de esta American Heart Association, hay algunas cosas, sutilezas que pueden cambiar, ¿tá? Quédense con lo del libro. Yo lo que puse acá estoy segura que es lo mismo que está en el libro, aunque no lo haya sacado de ahí, pero bueno, lo había leído en su momento, así que está. Esto acá va a estar bien. Cualquier cosa, si quieren reclamar, tienen lo del libro. ¿Está? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Sigo? Bueno. Sí. Bueno, con respecto a la anatomopatología, entonces, si miramos una placa ya formada, ¿no? Estamos hablando de una lesión tipo 4, tipo 5. Lo que vamos a ver es,
En el centro de la lesión está el core lipídico, el núcleo lipídico, formado por colesterol, esteroles y colesterol, los detritus celulares que yo les comenté, cuando las células mueren, empiezan a ir hacia el core, ¿tá? Fibrina, trombos, proteínas plasmáticas, ¿tá? Después, alrededor del núcleo tenemos el área celular, que es lo que se llama hombro de la lesión, ¿tá? Que es el sector más vulnerable, que está formado por macrófagos, células musculares lisas y linfocitos T. Y por fuera tenemos la capa fibrosa superficial, ¿sí? Que es justamente el factor que más va a ser condicionante de la rotura, ¿tá? Que está formado por células musculares lisas y matriz, ¿tá? Bueno, ¿cuál fue la pregunta que el grupo 1 le hacía al grupo 3? Si saben, la diferencia entre arteriosclerosis y aterosclerosis, pero ya lo había dicho. Era eso, arteriosclerosis era más bien un debilitamiento de la arteria, ¿tá? Una disminución de la elasticidad y otras condicionantes, y a aterosclerosis bien lo de la capa, ¿tá? La respondo yo. Bueno, pregunta número 2, ¿qué complicaciones agudas puede tener a corto plazo? Lo que estuvimos hablando era que la placa se podía romper, ulcerar, formar un trombo o que tuviera una hemorragia, y eso lo que iba a dar era un IAM o una ACV, que esos eran los eventos agudos. Buenísimo, muy bien. No sé quién habló, Eloísa. Sí. Muy bien, perfecto. Eso mismo, complicaciones agudas son esas, ¿está? Vamos a ver las agudas. Sí. No, que era por diferentes circunstancias, como el estrés, cambios en la PA, vasoconstricción. Ahí está, eso mismo. Que esas son las mismas cosas que pueden inestabilizar justamente el Angor, ¿verdad? Estuvimos hablando de Angor estable e inestable, y me faltó decirles eso. ¿Qué cosas pueden hacer que un Angor que inhalan, por ejemplo, un Angor que está estable, se inestabilice? ¿Ah? Que fisiológicamente sabemos que es porque, bueno, eso, por la trombosis, por la hemorragia, la ulceración, etc. Pero ¿qué cosas pueden generar eso? Bueno, por ejemplo, que Alan tenga un pico de presión, ¿tá? Tenga una presión altísima, eso puede generar que se rompa la placa y se genere el trombo para taparla, ¿tá? Pueden ser también, por ejemplo, estrés de la vida en general, también lo puede generar. Puede ser cierta alimentación también, si Alan se comió un asado y se comió todo lleno de grasas y cosas que no son justamente favorecedora para los pacientes ateroscleróticos, más que nada por el empeoramiento del LDL, el colesterol, todo eso, también. Pueden ser también infecciones. Si Alan está causando una infección, respiratoria, urinaria, lo que sea, puede inestabilizar un Angor también. No me acuerdo si alguna más. Bueno, enfermedades crónicas, los distiroidismos pueden, las anemias también. Y la verdad no me acuerdo si hay más. Hay una mnemotecnia que se utiliza mucho en médica que se llama ITMAM, que la van a ver después, que es H, hipertensión, A, anemias y infecciones. Y está buenísima. Y le sirve para esto también. Bueno, entonces, ¿qué complicaciones agudas puede tener a corto plazo? Bien. Antes de entrar en las complicaciones, me interesa hablar esto, que es más o menos lo que les estuve comentando, de placa estable versus placa vulnerable. Esa era la pregunta, profe, que nos dijeran que era una placa inestable. Buenísimo. Así que perdonen que les frustro todas las preguntas. No pasa nada. Ya lo vemos acá y le volvemos a preguntar a ver si polvorones esos de miel, traes dos. Bueno, entonces una placa estable se va a caracterizar por tener una capa fibrosa gruesa, ¿tá? Bueno, un gran núcleo lipídico y predominio de fibras colágenas densas. A diferencia de una placa vulnerable, que como yo les dije, bueno, igual va a tener un núcleo lipídico grande, va a tener un mayor grado de inflamación alrededor de la placa, pero lo más importante, lo que determina la vulnerabilidad de la placa es que la capa sea delgada, ¿tá? Que la capa, por X motivos que vamos a ver ahora, esté fina y esté inestable, ¿tá? No sea una capa gruesa que mantenga la placa formadita, ¿tá? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué influye en la rotura? Mejor dicho, ¿qué influye en que la capa fibrosa, no sé, por las dudas lo vuelvo a repasar, la capa fibrosa es esta de afuera, ¿tá? Esta es la capa fibrosa. Que la capa fibrosa esté debilitada, bueno, factores que reducen la síntesis de colágeno, como les dije, justamente que haya colágeno denso, ¿tá? Es
es lo que determina que la capa esté fuerte, ¿tá? El catabolismo de macromoléculas de la matriz, ¿sí? Todo lo que incluye a la matriz va a influir en la Pedile a molécula, papá si ¿tá? no por... Porque justamente debilita la capa. Las metaloproteinasas, que como les dije eran las que mantenían el balance de la matriz entre la producción y la degradación, se encargan de la degradación, entonces cuanto más haya, más se degrada la matriz, más débil va a estar la capa. Ausencia de células musculares lisas, porque justamente habíamos visto que eran las que producían la matriz y todos los componentes de la matriz, entonces si tenemos menos músculo liso, lo que va a suceder es que no se produzca matriz y por ende el balance sea negativo. Acumulación de macrófagos y lípidos, específicamente recuerden los macrófagos, porque los macrófagos tienen la capacidad de producir metaloproteinasas, ¿tá? Y catepsinas creo también, que lo que hacen es degradar matriz, ¿tá? Y bueno, la inflamación generalizada también es un componente importante que influye en la rotura, ¿tá? Bueno, entonces, recién Eloisa creo que fue, habló de los fenómenos agudos, que eran los que la pregunta decía, ¿tá? Más que nada los fenómenos trombóticos, pero también puede haber complicaciones crónicas, que es la que tiene Alan, básicamente, ¿verdad? Ese ángulo estable es una complicación crónica, ¿sí? ¿Por qué entonces se dan cosas crónicas y cosas agudas? Bueno, lo crónico, como les dije al principio de la clase, va a estar caracterizado porque nosotros tenemos una placa de ateroma que va creciendo en el tiempo, como vimos en mucho tiempo, a veces en 40 años, ¿tá? Que va creciendo, tapando la luz de la arteria y ocupando cierto calibre importante de la arteria, pero que esa arteria ya va a estar recontra acostumbrada a tener ese tapón ahí, ¿tá? O sea, que va creciendo aparte progresivamente, no es que de un día para otro tiene una placa ateromática, ¿tá? Entonces, la arteria busca mecanismos compensatorios para sobrellevar eso, ¿tá? Por ejemplo, genera circulación colateral, ¿sí? Se secretan factores de angiogénesis para generar arterias alrededor de eso, y que en caso de que haya un infarto o que se tape del todo la arteria, tener una reserva de sangre y tener una reserva de oxígeno para nutrir y para oxigenar ese sector de miocardio y que no se te muera en un segundo, ¿tá? Por eso siempre decimos que algo crónico así es mejor que algo agudo, ¿verdad? O sea, el pronóstico de vida siempre va a ser mejor, ¿sí? Bueno, en el caso del corazón nos va a generar el ángulo estable, ¿tá? Pero, por ejemplo, si estuviesen las arterias de los miembros inferiores, lo que llamamos enfermedad arterial periférica, bueno, tendría sus síntomas, ¿verdad? No sé si han hablado de enfermedad arterial periférica, pero por ejemplo, ¿les suena la claudicación intermitente? ¿Alguna vez escucharon? Sí, lo vemos en medicina familiar. Ahí está, lo dieron en medicina familiar. Es el mismo mecanismo patológico, ¿no? El paciente empieza a hacer esfuerzo físico, la arteria está semitapada, ¿tá? Más allá de que haya circulación colateral, cuando se necesita un cambio de sangre rápido, como pasa en el ejercicio, no llega a compensar, se empieza la isquemia, en este caso en los miembros inferiores, y se genera ese dolor de claudicación intermitente, ¿tá? Que cuando el paciente está en reposo se le va, ¿sí? Y lo mismo que en el corazón, si ese dolor empieza de un día para otro, ¿tá? Mientras el paciente está en reposo o cambia, no sé, antes le aparecía a las 10 cuadras y ahora le aparece cuando camina 2 pasos, ahí hablamos de que está inestable también, ¿no? No es un angor, pero que la enfermedad está inestable también ahí, ¿sí? Es el mismo caso para todo, ¿tá? Bueno, y decimos que... Lo que yo no entiendo de eso, o sea, es obvio que, si bien hay excepciones donde aparecen de 0 ya con una clase funcional 3, o sea, la enfermedad, si vos no la tratás, tiende a la progresión. Entonces, ¿cómo vos podés pensar que algo es inestable cuando en realidad simplemente es la progresión natural de la patología, ¿no? Porque evidentemente va a pasar de clase funcional, o sea, va a pasar de una a otra y así agravándose, o sea, rara vez va a saltar directo. Está perfecto lo que decís, Argentina, está perfecto. Esa es la causa, en realidad, la última causa que está, pero que la tenemos que pensar igual, por supuesto. Si nosotros a ese paciente, no sé, imagínate que tiene un ángulo inestable, le hacemos un electro, no le encontramos nada, el paciente no tenía ninguna infección, no tenía anemia, no tenía histiroidismo, no tenía absolutamente nada, lo que vamos a pensar es justamente eso, es la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarle la medicación, subirle, sacarle, ponerle, eso lo van a ver en médica, pero es eso. Siempre, esa causa siempre va a estar presente, ¿está, Sabrina? Lo que pasa que es la última a descartar, ¿está? Porque todo lo otro puede seguir agravando y seguir empeorando y que el paciente se nos muera, ¿entendés? Pero es una causa que siempre la tenemos que pensar. Si no encontramos nada, y bueno, esta es la evolución natural de la enfermedad. ¿Está? Hay que cambiar la medicación, los hábitos y ver si se puede. ¿Se entiende?
Ok, gracias. Esteban, ¿vos querías decir algo? No, disculpe. Ah, Se me activó el micrófono. Bien, y una cosa importante es que no siempre, como vimos, las lesiones que no ocupan cierto calibre de la arteria no nos van a generar ninguna clínica, ¿tá? Por lo general se dice que con lesiones que ocupan más del 70 o más del 70% del calibre arterial es que se empieza a ver la clínica de ángulo estable, de claudicación intermitente, etc. ¿Tá? No es con cualquier obstrucción, son con obstrucciones significativas. Y bueno, los agudos son los fenómenos trombóticos que vamos a ver bien ahora porque fue lo que les preguntaron, las complicaciones agudas. Bueno, como dice acá, tenemos la placa, ¿tá? Y como yo les conté, ciertos factores inestabilizantes, inestabilizadores en realidad, ¿tá? Que lo que hacen es actuar sobre esa placa. Puede ser el estrés, puede ser los cambios bruscos de pH, como les dije, puede ser las infecciones, puede ser una anemia, Porque saca la plata directo del banco. etc. Entonces, en esa Tengo en el placa banco, lo que paso va a la suceder tarjeta y es que saca del puede banco para la erosionarse, tienda la plata. ulcerarse o romperse. Entonces no Lo tengo que que nos importa a plata nosotros arriba. es la rotura, ¿tá? Pero puede pasar, perdón, también lo otro. Entonces, cuando la placa le sucede Ay, cualquiera sí. de estas tres Y no cosas, sabía acá se también. genera una exposición de sustancias trombogénicas, ¿tá? Que lo que hacen es formar justamente un trombo, ¿tá? Y esto se da en minutos, o sea, se da en minutos, horas, se da rápido, ¿sí? No, pero tengo Entonces, que esa escuchar. formación de trombo empieza a tapar la arteria, ¿tá? Y la tapa casi en todo su calibre o en todo su calibre, ¿tá? Entonces, esto lo que genera es justamente la clínica de un síndrome coronario agudo, ¿tá? O de una ACV, o de una oclusión arterial aguda, lo que sea. Se tapa todo, ¿tá? Y al taparse todo no hay mecanismo compensatorio que lo salve, ¿sí? Y por eso se genera el fenómeno agudo y por eso es tan grave, ¿tá? Por eso hay que asistirlo enseguida a esos pacientes, porque bueno, si se tapa, eso en minutos, horas, se muere el tejido y es irrecuperable, ¿tá? Y eso es importante, el concepto de fenómenos trombóticos relacionado siempre a IAM o ACV, ¿tá? O sea, nunca un fenómeno trombótico nos va a dar algo estable, ¿tá? No, es algo agudo. Bien, y después el tema de la hemorragia intraplaca también puede pasar que dentro de la placa, que por ahí era una placa estable, no estaba teniendo, no era vulnerable a ninguna rotura, ¿tá? Pero se empieza a generar una hemorragia adentro, y esto lo que hace es que también en cuestión de minutos o horas, la placa aumente de tanto tamaño que tape la arteria y se genere como si fuese un fenómeno agudo, ¿verdad? Porque ese aumento de tamaño es muy rápido, a pesar de que no se genere un trombo, ¿tá? Es la propia placa que está tapando, ¿tá? ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Entonces, con las complicaciones podemos ver estenosis crónica crítica. Esto no es algo común. O sea, los pacientes que tienen algo estable, o sea, una estenosis, que vendría a ser lo que se da justamente en la progresión de la placa de ateroma, que va a dar algo estable, es difícil que se tape toda al nivel de generar algo agudo, ¿tá? Por lo general no pasa, por lo general las cosas agudas son justamente por formación de trombos, ¿sí? Pero bueno, puede pasar, a ver, que la estenosis sea tan grande que se tape todo, pero no es lo más frecuente. Por lo general, si hay eventos agudos, pensamos en algo trombótico. Porque estoy muy dolorida. Bueno, la segunda complicación es la trombosis por la ruptura aguda, como dijimos, y la tercera, que me interesa contarles, es la ruptura de aneurismas. Los aneurismas los van a dar después en cirugía, por lo general se dan en la aorta. Me ponen en la máquina y me miran todos los lunares, es un estudio, no es el dermatólogo me derivó y me miran a ver si va bien o no, me estudian los lunares y eso después se lo mandan al dermatólogo. Es una persona que agarra la máquina y me va mirando lunar por lunar en una máquina y eso donde es la un sangre se empieza a estudio. trancar, se forma como una laguna de sangre acá, ¿sí? Nada, eso es un aneurisma. Mientras están así, no son asintomáticos muchas veces, o sea, no generan ninguna consecuencia, pero el problema es cuando esto se rompe. Cuando esto se rompe, sale muchísima sangre, ¿tá? El paciente entra en un shock y nada, tiene una muy elevada mortalidad, ¿tá? O sea, muy elevada. Entonces, en pacientes que tienen aneurismas, que por lo general se dan en ancianos, ¿tá? El tema de los trombos o de las placas, ¿tá? Lo que puede generar es la rotura. Por dos cosas. Primero, porque si la placa empieza a comprimir, ese saco aumenta la presión y explota, ¿tá? Y con las consecuencias de la rotura del aneurisma. Y a su vez, que lo vamos a ver después, ¿tá? Es porque estos sitios son muy
propensos a que se generen placas de ateroma. ¿Por qué? Porque la sangre está acá estacionada como una laguna, ¿sí? Declarando por lo menos un flujo turbulento, que ahora vamos a ver justamente qué características tiene que tener el flujo de sangre para ser más propenso a que se generen placas de ateroma, genera un flujo turbulento, que ya les adelanto que es un factor condicionante para que en esos lugares se instalen las placas. Entonces, claro, son lugares Gracias, donde Lili. No, no es hay mucha urgente. Me dijo que predilección cuando para me que la llame placa para se avisarme forme. que tan pronto se la lleve. ¿Se entendió? Es para que el BPS me dé el aporte nada más. Sí. Pero ya me los mandé a hacer hoy, fui temprano a la óptica y me los encargué y me dijo, como soy cliente y me conoce, que se la lleve después cuando los vaya a retirar. Ay, Así Dios. que terminemos unos días. ¿Está? Ahí. Bueno, muchas gracias. Bien, ahí. Lo que yo tengo una pregunta en cuanto a eso. Yo pensé que los aneurismas eran porque como que perdía su propiedad elástica la aorta. Y si se forman placas, es como que si van las células musculares lisas para ahí, por más que haya perdido la elasticidad, porque, o sea, como que no compensa ahí un poco con las células musculares, perdón por la bestialidad. No, está bien. No compensa en realidad porque, a ver, son dos procesos que no comparten una fisiopatología, ¿entendés? No es que se pierden un lado, pero al ganarse, o sea, no es que las células musculares lisas que migran a la placa se metan en la pared de la arteria del aneurisma y empiecen a aumentar la elasticidad, ¿entendés? Son cosas separadas, o sea, el aneurisma es una pérdida de la debilidad ahí de la pared, se forma un saco, una herniación, se estaciona la sangre ahí, y la placa se forma cerquita, pero las células van a la placa, no van a la pared. Pero no se forma ahí, o sea, no se forma en el aneurisma, se forma cerca. No, claro, se forma al ladito, lo que sea. Ahí va. Claro, o sea, en la zona, pero no específicamente adentro. Bueno, la pregunta número 3 entonces. ¿La disfunción endotelial juega un rol primordial en la patología de este paciente? Justifique dicha afirmación. A ver, ¿alguien del grupo 3? Nosotros hablamos que la disfunción endotelial es cuando el endotelio no responde o no es funcional como en realidad como lo esperás en condiciones basales o ante ciertos estímulos que son fisiológicos, ¿no? Y decimos que Alan tiene factores, como todos los nombrados en la historia, que predisponen a desarrollar aterosclerosis y todo el ambiente proinflamatorio que genera la disfunción endotelial, ¿no? Endotelial, ¿no? Con todo el estrés oxidativo, la producción de ROS y la poca disponibilidad de óxido nítrico, que disminuye el VH4, lo que lleva a que no responda bien el endotelio y haya daño, y todos los factores proinflamatorios y todo lo que dije. Ahí está. Está perfecto. De lo principal que ustedes se tienen que acordar es que cuando hablamos de disfunción endotelial, hablamos de que el endotelio, que ahora vamos a ver sus funciones normales y basales, es incapaz de cumplir con esas funciones que tiene que cumplir siempre. ¿Tá? Hay algo que lo está imposibilitando para actuar de la manera que tiene que actuar. Eso es disfunción endotelial. Perdón. Bueno, como ven ahí, les puse un dibujito del endotelio porque puede que no se acuerden muy bien. Tenemos en una arteria, tenemos una túnica externa, o adventicia, una túnica media, que es donde está el músculo, y una túnica íntima o interna, ¿sí? Que se divide en tres. Una lámina elástica interna, que vendría a ser lo más externo de la íntima, su endotelio en el medio, y endotelio lo más interno, o sea, lo que más toca la sangre, lo que está más cerquita, lo más adentro de la arteria, ¿está? El endotelio tiene múltiples funciones, ¿está? Regula el tránsito de sangre, funciona como una barrera entre lo que es la sangre y lo que va a pasar hacia la pared de la arteria y lo que va a devolver, por supuesto. Pero tiene funciones importantes en otros procesos, ¿está? Y lo que es importante saber es que en Uruguay todo lo que es aterosclerosis y todo lo que es disfunción endotelial es es la causa principal de todo lo que morimos los uruguayos, que son infartos, ACVs, diabetes, todo eso, ¿está? O sea, nuestra primera causa de muerte, bueno, hoy en día es el COVID, pero si no, siempre es la patología cardiovascular y la disfunción endotelial es justamente la base de todo, de todos esos procesos, ¿está? Entonces, en un estado basal, o sea, en un estado óptimo, cuando anda bien, ¿sí? Decimos que el endotelio tiene un rol antiinflamatorio, antitrombótico y antiaterogénico, ¿está? Igualmente es importante saber que esos roles van a ir cambiando, ¿no? Porque tampoco es saludable que nosotros tengamos un endotelio siempre antitrombótico y siempre antiinflamatorio y que si, no sé, nos cortamos o pasa cualquier cosa,
siga manteniendo esa función. Obviamente que si hay una lesión de la pared vascular, necesitamos un reclutamiento de células, necesitamos que se desencadene la cascada de la coagulación para poder tapar y reparar eso que nos pasó, ¿tá? O sea, cambiando el rol antitrombótico y antiinflamatorio a pro-trombótico y proinflamatorio, ¿sí? Eso es importante, o sea, hay una versatilidad, digamos, del endotelio, ¿tá? Que en un estado basal está así, pero no quiere decir que sea algo saludable que siempre esté así. Necesitamos que cambie, ¿sí? Y que en su estado basal sí tenga estas tres tendencias, ¿está? ¿No tenés El tarea, endotelio Teo? tiene diferencias funcionales y estructurales según donde esté. Por ejemplo, el endotelio, ¿No puedes empezar a hacer dentro de algo? sus diferencias funcionales tenemos en el transporte, ¿tá? ¿Quién será? La forma en que las células van a transportar No, acá no. Yo no te solutos voy a y ayudar, acá metabolitos va a estoy ser en mi distinta clase. según donde esté, según sea el endotelio renal o el corazón, ¿tá? Las funciones hemostáticas también, la angiogénesis también, y diferencias estructurales, ¿tá? Las células las vamos a ver distintas fenotípicamente, ¿tá? Por ejemplo, va a cambiar la forma según el flujo, donde haya flujos laminares vamos a ver células que son bien finitas, pausadas, ¿tá? A diferencia de los flujos turbulentos. El espesor de las células también va a depender del lugar. Bueno, la densidad de organelos que tenga también, y las uniones, por ejemplo, en los capilares fenestrados no vamos a querer uniones muy fuertes, sino uniones más bien que dejen pasar cosas, ¿está? Bien, entonces, ¿cuáles son las 4 funciones principales del endotelio? Bueno, regular la fluidez de la sangre, ¿sí? Mantiene una adecuada viscosidad sanguínea, y va a estar encargado con su rol, como dijimos, antitrombótico, en la parte de la cascada de la coagulación, ¿tá? Tiene, por ejemplo, va a ser, o sea, basalmente va a estar secretando proteína C para inhibir el proceso de la coagulación, pero a su vez las células endoteliales, en sus cuerpos de Weddell-Palade, algo así, no me acuerdo bien el nombre, lo leen del libro, tiene factor de von Willebrand almacenado, ¿tá? Por ende, que si hay algún problema, ¿tá? Si hay alguna lesión, va a secretarlo y estimular todo lo que es la adhesión y agregación plaquetaria, ¿sí? Bueno, regula el tono, que es un tono basal, Si no, siempre poner va a arriba de tener la la cama y sentate en mi vasodilatación, sillón, lo corres, siempre, lo y acercás esto a va la a ser cama. gracias al óxido nítrico, ¿tá? Que es el metabolito principal que secreta el endotelio, y también por el factor endotelial hiperpolarizante, ¿sí? Que son sustancias vasodilatadoras. Bueno, va a estar encargado de respuestas inflamatorias o inmunes, con un rol siempre antiinflamatorio, salvo en las situaciones que le dije, donde haya una lesión, el endotelio ahí va a ser proinflamatorio, pero en un estado basal, ¿tá? Va a ser antiinflamatorio. Por ejemplo, secretando TGF-beta, que lo que hace es inhibir citoquinas proinflamatorias, y va a tener un rol de autorreparación, ¿tá? Tanto en lesiones limitadas, generando proliferación endotelial, y en avanzadas, un reclutamiento de células para curar esa lesión, ¿tá? Bueno, esto sí lo tienen que saber porque también se los preguntan, ¿sí? Que son las sustancias bioactivas principales que secretan las células endoteliales. Tenemos la prostaciclina, ¿tá? Que es un eicosanoide, es a partir de la ciclooxigenasa, o sea, a partir del ácido araquidónico por la ciclooxigenasa 1 o 2 se genera la prostaciclina, ¿tá? Es un metabolito vasodilatador y antiagregante, ¿tá? Después el factor hiperpolarizante derivado de endotelio hiperpolariza las células del músculo liso, genera también vasodilatación. El óxido nítrico, que no sé si se acuerdan, pero es producido por la óxido nítrico sintasa, que vamos a tener 3 tipos de óxido nítrico sintasa. La endotelial, que está dentro de las células endoteliales, la inducible, y no me acuerdo exactamente dónde es que se producía, y la neuronal, ¿tá? El óxido nítrico se produce a partir de L-arginina, ¿tá? Ese es el precursor del óxido nítrico. Por lo tanto, si tenemos un déficit de L-arginina, como pasa en la hipertensión, vamos a tener una alteración en el metabolismo de óxido nítrico, ¿tá? Y es importante saber que del óxido nítrico tenemos 2 tipos de liberación. Una continua, ¿tá? Basal, y otra en respuesta a ciertos agonistas, ¿sí? Como siempre sabemos, óxido nítrico de rol vasodilatador. Bueno, por otra parte, por el lado contrario, o sea, lo vasoconstrictor, tenemos las endotelinas, ¿sí? Que también son sintetizadas por el endotelio, contrarrestan el efecto vasodilatador. Si tuviésemos solamente cosas vasodilatadoras, tendríamos las arterias totalmente vasodilatadas, nuestra PA estaría en los pisos, ¿tá? Y la endotelina 1, ¿tá? Que es la que nos interesa, se une a los receptores de endotelina A y endotelina B, ¿tá? Cuando se une al receptor de endotelina A, lo que hace es generar la contracción del miocito, ¿sí? Por ende genera vasoconstricción. Sin embargo, cuando la endotelina se une a los receptores B, se genera vasodilatación.
¿tá? Esto lo tienen que saber, pero como concepto general, siempre entender que el papel más importante de la endotelina siempre va a ser vasoconstricción, ¿tá? Este rol vasodilatador que tienen los receptores tipo B no contrarresta su efecto vasoconstrictor, siempre predomina lo vasoconstrictor, ¿tá? Bien. Y después tenemos la angiotensin 2, que no la secreta el endotelio, pero el endotelio sí expresa la enzima convertidora de angiotensinógeno, ¿tá? Entonces cataliza la formación de angiotensin 2, que también tiene un rol vasoconstrictor y también estimula la proliferación e hipertrofia del músculo liso. Bien. Entonces, como les dije, la disfunción endotelial es la imposibilidad del cumplimiento de estas funciones, o sea, de estas, ¿sí? De regular la fluidez, de regular el tono, de esto. Bien. Y para esto puede haber causas primarias o causas secundarias. Para las causas primarias hablamos de pacientes que tengan cierta vulnerabilidad genética, ¿tá? Y a su vez factores de riesgo modificables y no modificables. Por ejemplo, dentro de los modificables podemos pensar tabaquismo, hipertensión, diabetes, ¿tá? Y dentro de los no modificables ya sabemos que, por ejemplo, el sexo es un factor de riesgo. Sabemos que los hombres hay que empezarlos a estudiar por factores de riesgo cardiovascular antes que las mujeres porque tienen factores de riesgo justamente para generar la enfermedad antes. Lo mismo con, por ejemplo, la edad, ¿tá? Siempre empezamos a estudiar a esta gente cuando tienen edad avanzada. Sabemos que a partir de los 40, 50 en adelante es que se empiezan a generar todas estas cosas, ¿tá? Y después tenemos causas secundarias, en donde o sea, la alteración del endotelio se da por otra patología, ¿tá? Como puede ser, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, ¿tá? O puede ser una insuficiencia renal. Hay alteraciones del endotelio, pero no son porque el endotelio ande mal, sino porque es otra cosa la que está generando que el endotelio ande mal, ¿tá? Bueno. Pero está picaroso. Bueno, esto es lo de los factores biomecánicos, ¿tá? Para esto presten atención porque si no van a tener que leer un libro enorme de esto y en realidad los conceptos que tienen que saber son como bien concretos. Los factores biomecánicos, ¿tá? Van a ser todos los factores que haya en la sangre que se relacionen con el endotelio. Por ejemplo, la velocidad de la sangre, la fuerza en la que impulsa la sangre contra el endotelio, la presión, bueno, todo eso, ¿tá? Al principio se había pensado que estos factores, o sea, es decir, todos estos factores de la sangre, ¿sí? Del fluido que sería la sangre, solamente afectaban la iniciación de la placa de ateroma, ¿tá? Sin embargo, hoy en día se sabe que afectan los tres procesos, la iniciación, la progresión y también la restenosis. O sea, saber cómo son esos factores biomecánicos en la sangre, por ejemplo, en un lugar donde ya se dio un infarto y donde ya le pusieron al paciente un catéter, es importante porque nos va a hablar de que según como sea eso, puede haber una restenosis, ¿está? Puede volver a pasar lo que pasó. Bien. Entonces, el endotelio, por supuesto, está sometido a fuerzas de fricción, rozamiento, etcétera, que es lo que genera el shear stress, que es la tensión de cizallamiento. ¿Tá? No sé si se acuerdan que el shear stress, ¿tá? Va a depender siempre de cómo eran los flujos, si eran flujos laminares o si eran flujos turbulentos, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo importante? Esto lo vamos a ver acá. Cuando los flujos son laminares, como vemos acá, vamos a tener todas las placas de sangre yendo a la misma velocidad, en realidad a la misma, o sea, en el mismo sentido, o sea, va a ser todo lo mismo, salvo que la velocidad va a ser un poco mayor acá, pero siempre van a ir paralelos, ¿verdad? Siempre juntitos, no se van a chocar, no se van a ir para distintos lados, etc. Entonces, ¿qué va a determinar esto? Que el estrés que sienten, imagínense que acá están las células del endotelio, el estrés que sienten acá, ¿tá? Cada una de las células es estable, ¿verdad? Es estable porque imagínense este trayecto, ¿tá? Va a ser igual acá, que acá, que acá, que acá, ¿verdad? No es que las células van a estar sometidas a diferentes shear stress, ¿tá? A su vez, lo que se ha visto es que el shear stress de los flujos laminares son shear stress altos, ¿tá? Tensiones de cizallamiento altas, ¿sí? Y eso se ha visto que es algo protector, ¿sí? Que es algo que es protector para la formación de una placa de ateroma, ¿tá? Entonces, fuerzas de cizallamiento altas y estables, como pasan en el flujo laminar, ¿sí? Son antiaterogénicas, ¿tá? Sin embargo, cuando tenemos flujos turbulentos, como sería este caso de acá,
no tenemos trayectos que van todos igualitos y paralelos, ¿está? Tenemos velocidades que van cambiando en un mismo trayecto, o sea, acá en esta flecha, a pesar de que la velocidad sea distinta a esta, porque en el centro del vaso siempre va a haber menos rozamiento y por ende va a ser la velocidad más grande, ¿está? Más mayor, ¿está? Pero vemos esto, que acá son todas iguales, ¿está? O sea, acá es la misma velocidad que acá, que acá, que acá. Sin embargo, acá no. En un mismo trayecto va cambiando la velocidad, va cambiando el sentido, va cambiando la forma, va cambiando todo. Entonces, la célula de acá va a estar expuesta en un momento a una presión, en otro momento a otra presión, en otro momento a otra presión, ¿está? Porque los flujos van haciendo así, ¿está? Entonces, esto lo que determina es que el shear stress sea oscilatorio, ¿verdad? No sea siempre el mismo, que una célula no va a estar sometida siempre al mismo estrés, ¿sí? Sea oscilatorio, a veces sea mayor, a veces sea menor, ¿está? Y aparte, siempre ese shear stress va a ser menor que en los flujos laminares. Entonces, lo que se propuso es que en los flujos turbulentos, que son, por ejemplo, los que están en las bifurcaciones arteriales, que no sé si leyeron, pero justamente son los sitios donde más se forman las placas de ateroma, donde hay una baja tensión de cizallamiento y a su vez hay flujos oscilatorios que van cambiando, sean sitios muy predilectos para que se formen placas de ateroma. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay cuestiones químicas y físicas que básicamente hacen que cuando el flujo sea estable, la célula capte ciertas señales, ¿tá? Y responda a estas señales de una manera. Por ejemplo, en los flujos que son laminares, donde el shear stress es estable, las células tienen una tendencia a producir óxido nítrico sin tasa endotelial, por ende producir óxido nítrico, inhibir todo lo proinflamatorio, inhibir moléculas de adhesión, que la célula básicamente tenga las funciones de un endotelio basal, ¿sí? Sin embargo, justamente cuando es turbulento, como les puse ahí, son shear stress oscilatorios, a su vez es más bajo que el laminar, ¿tá? Y van cambiando, que son lesiones que son justamente proaterogénicas, o sea, son sitios proaterogénicos. Se ha visto que las células endoteliales sometidas a esos tipos de flujo generan todo lo contrario, ¿no? Hay un aumento de endotelina, hay una disminución de óxido nítrico, hay un aumento de moléculas de adhesión, las células están estimuladas por citoquinas y quimoquinas para que se refluten células, y bueno, y ahí, por supuesto, empiece toda la disfunción endotelial con la consiguiente formación de la placa. ¿Se entendió esto del flujo? No tienen por qué entrar a fondo en lo que es laminar, turbulento, eso, porque lo dieron algún día en inmuno y probablemente se olvidaron. Pero sí saber eso, ¿tá? Cuando el flujo es laminar, cuando el shear stress es estable y es alto, ¿sí? La región va a ser antiaterogénica, por lo que les conté. Las células están estimuladas a generar óxido nítrico, etcétera, etcétera. Cuando el flujo es turbulento, hablamos de una tensión de cizallamiento baja, ¿tá? Un shear stress oscilatorio, ¿sí? Que no es siempre el mismo, va cambiando, ¿tá? Y decimos que esos sitios son proaterogénicos. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bien. Bueno, pregunta, ¿qué hora es? Perdón. Son 3:30. ¿Están muy aburridos? No, vamos arriba. No, bien. Esta es la última igual. A mí no me gusta hacer las clases muy largas porque sé que yo la viví y para mí es un embole que sean muy largas, pero bueno, vamos con la 4. ¿Qué factores de riesgo considera están en la base de este? A ver, grupo 4. Con el grupo lo que discutimos es que está lo que había dicho un poco antes, lo de los factores no modificables y los modificables. Los que encontramos no modificables eran el sexo masculino, la edad y la predisposición genética, porque había tenido un antecedente con la madre que había sufrido un infarto, que bueno, no sabemos quizá cuál habría sido la causa, pero lo asociamos. Bien. En parte. Lo del sexo masculino, que en realidad habla de los receptores estrogénicos, que a nivel endotelial es más en hombres está disminuido, en las mujeres está aumentado. Es hasta las mujeres de edad premenopáusica, ya cuando entran en edad menopáusica eso se queda al mismo nivel, vamos a decir, de riesgo. Y bueno, y la edad, todo lo que venimos discutiendo hasta ahora, que ya tiene 54 años, ya seguramente tengas otros procesos formados, y bueno, esos serían los no modificables. Bárbaro. Después, ¿querés decir algo? Perdón. No, decís, está muy bien. Perfecto. Bien. Ahora Después, los modificables, la diabetes, en realidad lo que venimos hablando del taller 1, ¿no? El estado de hiperglucemia lo que te va a hacer es que te van a causar un desbalance en el estado de oxidorreducción en el cuerpo, depresión de NADPH intracelular,
aumenta el estrés oxidativo, te facilita la aparición de patologías como la lipemia, los AGE, que se pueden uniendo al tejido vascular y causar daño, también activación de la vía PKC, y después lo que la diabetes puede formar más células endoteliales y capilares vasculares, y eso también acelera el proceso de formación de la aterosclerosis. Muy bien. ¿Cuál más? Y después la hipertensión, lo que veníamos hablando, que en realidad los pacientes con hipertensión tienen alterada la liberación del óxido nítrico, también tienen disminuida la bradykinin, la sustancia P, la acetilcolina, que son todos factores protectores. Bien. Y también en el caso de los hipertensos, la disminución de la L-arginina y la inactivación de la oxidonitrosintasa endotelial. Y en el caso de los hipertensos también se generaba, no sé, yo leí en el libro que era lo del ADMA, que es un sustrato Ahora eso lo vamos a ver. De la arginina, y eso hace que la oxidonitricosintasa endotelial disminuya y la parte de la secreción de óxido nítrico se vea reducida. Bien. Después la hipercolesterolemia, que da que el LDL ha aumentado, que aumenta las concentraciones de LDL oxidadas, perdón. Eso favorece los mecanismos de disfunción endotelial, el HDL bajo también, que favorece este proceso. Y bueno, y también lo que habíamos discutido con el grupo es que ya había tenido un ataque isquémico transitorio hace 3 años, y con todo el perfil lipídico que teníamos, era probable que ya tuviera bastantes lugares con formaciones de esas placas y depósitos de LDL oxidadas y todo el tema de los macrófagos con los receptores Scavenger que favorecen también ese proceso. Ahí está. Después, obesidad, Ujú. que es un factor de riesgo, que también lo hablamos la clase pasada, que va a facilitar la aparición de las patologías que también son factores de riesgo, por ejemplo la diabetes, las dilipemias, a su vez el aumento del tejido adiposo en grandes proporciones también causa desajustes hormonales que también forman parte de la regulación de todo lo que es el bienestar del endotelio, y después también el alcoholismo, que parecido a la diabetes va a disminuir la NADPH. También de manera larga también altera la función hepática, porque el hígado también altera los hepatocitos, eso a su vez también altera la regulación de la glucosa en el organismo, y bueno, más de lo mismo, es como un ciclo vicioso bien grande. Y el tabaquismo con las especies reactivas de oxígeno y radicales libres que también favorecen la destrucción del endotelio, infiltración celular, etcétera, etcétera. Muy bien. Buenísimo, muy bien. Eso es lo que dijo Andrés, es tal cual, ¿tá? La edad, sexo y genética son los no modificables, como dijo Andrés, de cada una, ¿tá? No repito, y esto lo van a leer en el libro, porque la verdad es que decirlo acá es un poco redundante, ¿tá? Y dentro de los no modificables, dentro de los modificables, que son los que más nos van a importar en un paciente, porque es justamente los que podemos tomar una conducta para cambiar, ¿tá? Va a ser tabaquismo, hipertensión, hiperlipemias y diabetes, síndrome metabólico de obesidad, estrés y depresión también se han visto relacionados. Y después estos, que se los voy a decir, pero los van a estudiar porque, inflamación crónica, homocisteína, dímero D y fibrinógeno, lipoproteína A, infecciones y enfermedades autoinmunes. También son factores de riesgo modificables, para la disfunción endotelial y para la aterosclerosis, y nada, no voy a entrar en esto porque es bastante pesado, si no, y lo van a leer mejor en el libro, Bueno, me interesa hablar de algunos en particular, como el tabaquismo y eso, porque esto sí me interesa porque se los preguntan como más a nivel de proceso, y está bueno que los hablemos, Bueno, el tabaquismo. El cigarro, como saben, tiene 1 millón de componentes, Tiene componentes como nicotina, monóxido de carbono, tiene nitrosaminas, que van a estar vinculadas más bien a la parte cancerígena del cigarro. La nicotina, por supuesto, el componente adictivo. Ay, perdón, hoy estoy pasando la diapo. Y a su vez tiene componentes oxidantes, que son los que nos interesan a nosotros en el tema de la disfunción endotelial. Los componentes oxidantes lo que hacen justamente es generar estrés oxidativo, Ese estrés oxidativo lo que va a generar en los pacientes es una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, que como dijimos, si baja el óxido nítrico, disfunción endotelial, un aumento de moléculas de adhesión y un aumento de adhesión de plaquetas y macrófagos. O sea, va a ser un reclutamiento leucocitario sumado a una disminución del óxido nítrico, Todo lo que ya sabemos que justamente es la base de la disfunción endotelial.
Por supuesto que este estrés oxidativo va a estar potenciado por la genética y estilo de vida de los pacientes. Si aparte de fumar son diabéticos, son hipertensos, tienen mala alimentación y tienen sobrepeso o obesidad, esto va a estar potenciado, ¿verdad? No va a ser el único factor que condiciona el estrés oxidativo de los pacientes. Entonces, la biodisponibilidad de óxido nítrico está dada más que nada porque estos componentes del cigarro lo que hacen es disminuir la sintasa, o sea, la óxido nítrico sintasa endotelial. Entonces, si hay menos sintasa, se produce menos y por ende baja, ¿está? Pero también es interesante que en una disminución de la biodisponibilidad es a las 4:15, de óxido nítrico, se ha visto que por los aniones superóxidos se forma peroxinitrito y este compuesto peroxinitrito se ha visto que es capaz de oxidar el LDL, o sea, participa en la oxidación del LDL, contribuyendo a todo el proceso, porque se acuerdan que yo les había contado que justamente las LDL oxidadas eran un estímulo para la activación endotelial y para todo lo que venía después, ¿verdad? Y a su vez van a estar también vinculadas a infiltración de proteínas y alteración de la función, ¿está? Bueno, como les dije, estas tres cosas son las que van a decirnos o aclararnos que el endotelio está disfuncionante, ¿tá? Y por supuesto que si hay un aumento de adhesión y plaquetas y macrófagos, como yo les conté, que se genera un loop, una retroalimentación positiva, se estimulan más citoquinas proinflamatorias y se estimula todavía más la llegada de células, ¿tá? Es importante saber que el tabaco genera alteraciones funcionales en un principio, porque como vemos acá, las células no van a andar bien funcionalmente, van a estar mal, van a tener un mal funcionamiento, ¿tá? Pero también se generan alteraciones estructurales con el tiempo, ¿tá? Con muchos años de tabaco, aparte de que las células endoteliales estén alteradas en su función, van a estar alteradas en su estructura, ¿tá? Van a ser células que probablemente se mueran en algún momento y bueno, y haya un déficit de esas células, ¿sí? Bien, después sabíamos que Alan era consumidor ocasional igual de marihuana, ¿tá? El rol de la marihuana con respecto a la disfunción endotelial todavía es controversial, ¿tá? Ahora vamos a ver bien por qué, pero lo que sí se sabe de la marihuana es que a nivel cardiovascular, ¿tá? Se ha relacionado en pacientes con una enfermedad coronaria crónica, ¿tá? O sea, ya conocida, ya diagnosticada, se ha visto un aumento de la frecuencia de los ANGOR, ¿tá? Bueno, un aumento de los YAM, bueno, obviamente probabilidad de muertes cardíacas, cardiopatías y una mayor probabilidad de generar arritmias, ¿tá? Bien. Con respecto a la marihuana, esta es la penúltima diapositiva, no se vayan. El componente principal psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, el THC, ¿sí? Se une a receptores, ¿tá? El THC, una vez que ingresa al organismo, se une a receptores CB1 y CB2. Todo esto por el sistema endocannabinoide. No sé si se acuerdan que lo dimos en la diabetes, se acuerdan que también estaba relacionado al tema de la elección de alimentos según ciertos condicionantes, no sé si se acuerdan, ¿se acuerdan? Es lo mismo que esto, sí. ¿tá? Es el mismo sistema, ¿sí? Entonces, el THC se va a unir a receptores 1 y 2, ¿tá? Como yo les puse acá en un dibujo, tenemos repartidos en el cuerpo receptores y van a predominar en ciertos, por ejemplo, en el sistema nervioso va a predominar los CB1, a nivel de pulmón van a estar los 2, cardiovascular los 2, bueno, está. Lo que se ha visto sí, y que lo que se sabe es que cuando el THC se une a los CB1 a nivel cardiovascular, ¿tá? Hay una disminución de la contractilidad miocárdica, o sea, un efecto perjudicial para el miocardio, ¿tá? A su vez también se ha estudiado, por ejemplo, a nivel de páncreas, se ha visto con un aumento de la resistencia a la insulina cuando se une a los CB1 del páncreas, y bueno, se ha estudiado también en otros órganos que hoy no viene al caso. Sin embargo, lo que se ha visto a nivel del endotelio es que en el endotelio tenemos CB1 y CB2, pero cuando se une a los CB1, el THC genera un efecto proaterogénico. Sin embargo, cuando se une a los CB2, genera un efecto antiaterogénico, ¿tá? Por eso es que decimos que tiene un rol controversial, porque cuando se une a algunos es beneficioso y cuando se une a otros es perjudicial. Entonces todavía no se ha logrado hacer un balance para ver cuál de esos dos predomina, para saber justamente cuál es la función predominante, ¿tá? Y bueno, eso está en estudio, ¿tá? Pero esto está bueno que lo sepan, ¿sí? Dependiendo a qué receptor se une, qué rol va a tener con respecto a la aterosclerosis, ¿sí? Bueno, y la última, ¿tá? Obviamente, como dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, Andrés, como dijo Andrés, hay un montón de factores de riesgo, los van a leer después, pero estos tres son los más importantes, porque aparte son los que tenía Alan, ¿tá? Obviamente sumado a diabetes y dislipemias, que ya los vimos en lo de obesidad y diabetes. Como dijo entonces Andrés, en la hipertensión lo que va a pasar es una disminución de la L-arginina, que yo les conté que la L-arginina era el precursor fundamental de óxido nítrico, entonces va a bajar la disponibilidad, y a su vez va a aumentar
la ADMA, ¿tá? Que es un inhibidor competitivo, ¿sí? Un inhibidor competitivo de la arginina. Entonces lo que se va a generar justamente es que al aumentar la ADMA se compita con el óxido nítrico, ¿tá? Y aumente la ADMA y disminuya el óxido nítrico, sumado a que va a estar disminuido el óxido nítrico porque tenemos menos L-arginina, ¿tá? Bien. Después vamos a tener cambios estructurales y funcionales en la óxido nítrico sintasa endotelial, ¿tá? Esto lo que va a generar es hipoxia, bueno, va a haber un mayor número de LDL oxidadas y a su vez de TNF-alfa. Y van a haber alteraciones en las vías de señales que regulan la actividad de la óxido nítrico sintasa, ¿tá? O sea, va a haber un cambio en la sintasa por sí misma, tanto a nivel funcional como estructural, y a su vez va a haber un cambio también en las vías que genera, ¿tá? Que es la producción de óxido nítrico. Va a haber una alteración específicamente en los receptores acoplados a proteína G, ¿tá? O sea, la óxido nítrico sintasa va a estar disminuida y el óxido nítrico a su vez va a estar disminuido también porque el precursor principal, que es la L-arginina, va a estar disminuido y compitiendo con la ADMA para lograr formar el óxido nítrico. ¿Tá? Todo eso lleva a un balance negativo de óxido nítrico. Y a su vez en la hipertensión se ha visto un aumento de la endotelina, que habíamos dicho que es una sustancia vasoconstrictora, por ende se va a tender a la vasoconstricción, ¿tá? Y a su vez la endotelina estimula la hipertrofia de las células musculares lisas, generando también, o sea, contribuyendo a esa vasoconstricción. ¿Está? Bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan? Sí. ¿Alguna duda que tengan? Re bien. ¿Sí? Está. Lo de los factores de riesgo, la verdad es que no lo di. O sea, lo tienen que estudiar. ¿Está? Lo de la homocisteína, todo eso, son cosas relativamente cortas. Saber cómo tiene que estar, o sea, saber si la homocisteína baja o alta es un factor de riesgo, saber si el dímero de alto o bajo es un factor de riesgo, son cosas así, pero si no era muy larga la clase, me parece que no tiene sentido decirles eso. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pasar por acá las diapotas. Gracias, profe.